Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora. Hoy Santiago capítulo 5, mis hermanos queridos, lo que se viene es, vea, un banquete, versículos del 7 al 12. Lo va a leer nuestra hermana Rubí Valencia allá desde México. Un abrazo grande también para el hermano Matías Almada, ya en Ciudad Bolívar, Argentina. También para nuestro hermano Víctor Macei, batallando, pregonando, compartiendo la palabra del Dios de la gloria allá en Florida Blanca, Colombia. También para mi hermano Marquitos Castro, que está desde uno de los países más lindos del mundo, ay Dios mío, Ecuador. También para nuestro hermano Ricardo Lezama y también para Birlet Mena, aquí en los Estados Unidos, en California. Así que abrazo grande, qué bueno verlos. Perdónenme, la semana pasada estuve un poco indispuesto por temas de tiempo en el corre-corre, pero ya estamos aquí de regreso, mis hermanos queridos. Lo importante, no importa que haya pasado una semana que no haya habido transmisión, esto es por la pura misericordia de Dios. Aquí no cobramos por exponer la palabra, por compartir la palabra, porque por gracia hemos recibido y por gracia nosotros compartimos. Abrazo grande también para Demetrio Martínez, nuestro hermano allá en México. También para Miguel Ángel García Mañón, Gracia Mañón, perdón. Abrazo grande a la distancia también. Quiero saludar a los hermanos de Radio Salvación allá en Argentina y también para los hermanos de Radio Entre Cristianos allá en Chile. Abrazo grande también para todos los hermanos de la Asociación de Cristianos Calvinistas. Abrazo grande para todos. También en especial a mi hermano, amigo y pastor Winston Medina. Abrazo grande. Bueno, mis hermanos queridos, ¿qué les parece? Previo a la lectura, vamos a orar, mis hermanos queridos, ahí donde ustedes están. Si usted está escuchando Radio Salvación directamente, por favor, concéntrense en lo que ven por el parabrisas, a través del parabrisas. No vayan a cerrar sus ojos. Concéntrense si están manejando, por favor. Abrazo grande para Lady Méndez también. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, gracias te damos por este espacio que has permitido. Gracias por un día más de vida. Un día más de vida que nosotros, en lugar de desperdiciarlo, lo ponemos al servicio tuyo. Hemos decidido, desde el momento en que tu Santo Espíritu nos levantó de esa muerte espiritual, hemos decidido nosotros poder servirte y desgastarnos sirviéndote hasta el último día en que nosotros respiremos en esta vida. Padre Santo, gracias porque tus misericordias son para siempre, y parte de tu misericordia es abrir el entendimiento para que podamos nosotros discernir algo que es muy distinto a razonar. Discernir, y eso solamente lo da tu Santo Espíritu, quien está morando en nuestro ser como creyentes y como consecuencia de ese nuevo nacimiento, de la regeneración. Gracias, Padre. Ahora damos paso a nuestra hermana Rubí. Bendice a su familia, Padre Santo. Tú conoces su situación, bendícela por favor y pon palabras tuyas en su boca. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos y clamamos a ti. Amén, amén y amén. Bienvenida mi hermana Rubí. Ahí cámara 2, cámara 1. No, ahí estamos, perfecto. Bienvenida mi hermana Rubí. Yo lo pongo en pantalla para los hermanos que no han traído vuestras Biblias. Y los hermanos de aquí no lo comparto porque ustedes ya trajeron sus Biblias. Vienen armados hasta los dientes. Pero para los hermanos que están viendo la transmisión, síganos con cuidado. Ahí lo pongo en pantalla. Ahí estamos. Santiago 5, versículos del 7 al 12. Abrazo grande también para Juan Ignacio Pinto Acevedo y para todos los hermanos que van a ver esta transmisión por diferido en el canal del hermano David Silva. Bienvenida mi hermana Rubí. Bendiciones. Gracias, hermanos. Buenas noches. La palabra de Dios dice: sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Perdón. Amén. Amén, amén, mis hermanos queridos. Qué bello es el Señor. Cómo nos comparte esta palabra el Dios de la gloria, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahí donde ustedes están. ¿No? ¿Por qué se desespera, mis hermanos queridos? Es verdad que desde que tengo uso de razón, yo he escuchado a personas que mencionan y dicen, no, es que dice que el Señor ya viene, el Señor ya viene, el Señor ya viene, pero no viene, no viene, no viene, no viene, no viene, no viene. Mis hermanos, Él dijo que iba a venir. Él dijo que iba a tomar de sí mismo cuando venga. Él va a tomar a su iglesia. Vamos entonces, mis hermanos queridos, al versículo 1. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, versículo 7. Por tanto, acuérdense que ese por tanto es como la bisagra de la puerta. Es como que viene hablando de algo. Por tanto, hermanos. ¿Se acuerdan de Adelphoi Mo? ¿Se acuerdan que nuestro hermano Santiago mencionaba esa expresión, no? Adelphoi Mo, es como hermanos míos. Por tanto, hermanos, en este caso Adelphoi, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Miren ese ejemplo que pone ahí nuestro hermano Santiago. Esta frase tiene como propósito estimular, escúchelo bien, estimular a los creyentes que estaban bajo persecución y sufrían aflicciones por causas diversas. En el griego la partícula oun, que significa por tanto o por lo tanto, oun, oun, une a esta sección con la anterior. Es sobre la base de lo dicho anteriormente que el apóstol hace su exhortación. La expresión que dice ahí, sed pacientes, es un verbo en el aoristo imperativo que sugiere la idea de una urgencia. Dicho vocablo es una palabra compuesta por macros, que significa largo, y timos, T-H-Y de yuca, M-O-S, timos, que significa emoción de la mente, ira o temperamento, que describe la actitud de una persona que es capaz de sufrir la tardanza y sobrellevar los sufrimientos, pero escúchelo bien, sin desmayar. Ese verbo se usa mucho en la Septuaginta con referencia tanto a la actitud de Dios hacia el hombre como de la actitud del hombre hacia sus semejantes. ¿Cómo corroboramos esto, mi hermano David? Bueno, Proverbios capítulo 14, versículo 29, capítulo 15, versículo 18, Salmos 86, 15 y Jeremías 15, 15. Ese es un texto por excelencia, Jeremías 15, 15. El Nuevo Testamento enseña que la paciencia es un fruto del Espíritu. Bueno, parte del fruto, discúlpeme a mí. Parte del fruto del Espíritu Santo y una cualidad que debe de adornar la vida cristiana. Además que es un atributo divino. Gálatas capítulo 5 versículo 22 para corroborar esta gran verdad. Romanos 2:4, 9:22. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20. También tenemos Colosenses 3:12 y Efesios capítulo 4 versículo 2. El apóstol Santiago se refiere aquí a una clase de paciencia distinta a la mencionada en el capítulo 1 versículo 3 y 4. En esos versículos el apóstol habla de hupomone. Hupomone es una expresión que significa resistir una prueba sin claudicar. Hupomone, es decir, paciencia. Pero una vez más, en el sentido de tener una resistencia a tal punto de que usted no va a claudicar. O mejor dicho, aguantar hasta el fin. Como buen soldado que era nuestro hermano Pablo. Aleluya. La palabra usada aquí es el verbo macrotumeo. Es un sustantivo de macrotumia, el cual se usa para describir la capacidad para condescender ante las debilidades de otros. Denota la idea sin resentimientos ni venganza hacia los demás, particularmente hacia quienes son irritantes, que no faltan, siempre hay uno por ahí, ¿no? A la luz de la realidad de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Santiago exhorta a sus lectores a ser pacientes.
Es decir, a manifestar una actitud pasiva hacia las pruebas y sobre todo hacia los tribunales, actuando con un espíritu de esperanza y confianza. Seguramente las aflicciones sufridas por los lectores eran producidas por las injusticias aludidas en los versículos anteriores. Los hombres injustos e inicuos eran los causantes. Pero ante la hostilidad y el antagonismo de esos hombres, el creyente, mis hermanos queridos, óigalo bien, debe de manifestar la paciencia producida por el Espíritu Santo, el cual es Dios. El apóstol creía en la inminencia de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santiago es fiel grabando la impresión de su propia conciencia religiosa, y a pesar de que la verdadera extensión del tiempo estaba más lejos que cualquier cosa que él haya soñado, era bueno que él estuviera pendiente de la segunda venida de su Señor. La inspiración debe mantenerse dentro del veredicto de Jesús, que sobre todo cuando dijo en Hechos 1:7, ¿no? Cuando se menciona: No os toca a vosotros ni el tiempo ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sabemos, mis hermanos queridos, que el Señor Jesucristo de que viene, viene. Ese es un hecho. Eso es una realidad. El tema es que nosotros no podemos argumentar ni decir, pues, bajo nuestras conjeturas, fecha. Este septiembre, que se celebra el mes de las trompetas, y que el Yom Kippur, y que el Yom Teruah, y que Habacurín, y todas esas cosas. No, mis hermanos, no podemos dar fecha. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese atributo incomunicable de la omnisciencia. Solo Dios sabe cuándo nuestro Señor Jesucristo, el cual es la segunda persona de la deidad, o sea, es Dios, solamente Dios sabe cuándo es el tiempo. Pero de que el tiempo está cerca, mis hermanos, el tiempo está cerca. Pónganse cómodos en el sentido de no desesperarse. Pónganse cómodos en el sentido de comience a preparar sus estudios bíblicos, comparta con sus hermanos, con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, incluso con los no conocidos. ¿Por qué? Porque a lo que hemos sido llamados, no se ponga o no se enganche en esas discusiones que son de carácter estéril, que no van a llegar a nada, con personas que usted ya sabe que tienen un criterio: yo soy testigo de Jehová y moriré siendo testigo de Jehová. Ore sí por esa persona. Ahora, si le da la oportunidad, reunámonos en un parque, no lo lleve a su casa, porque la Biblia dice que ni siquiera le diga bienvenido. Pero si Dios le da la oportunidad de que se le presente esa opción de compartir el mensaje, testigo de Jehová, unicitarios, adventistas del séptimo día, gnósticos, ateos, etcétera, 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 pues mis hermanos, denle con todo, vaya con fe, y no vaya de a uno, vaya de a dos en dos para llevar el mensaje. O sea, una sugerencia: usted puede ir solo, si no encuentra un hermano en Cristo que esté a la mano para ayudarlo, pues ya vaya usted, pero no vaya solo, no vaya desnudo estoy hablando de una manera antropomórfica. Vaya armado hasta los dientes. A eso me refiero. Vaya con las escrituras. Vaya con el contexto histórico. ¿Qué pasó en el año tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo se destruyó el segundo templo? ¿Qué pasó después en el año 70? ¿Qué pasará después? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué aquello? ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Etcétera, etcétera, etcétera. Vaya pero armado hasta los dientes. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Santiago no podía, escúchelo bien, no podía saber qué tan cerca o distante en tiempo estaba la segunda venida de nuestro Señor. Él podría solamente expresar su cercanía en su propia conciencia y en que él era honesto en su propósito y no cometió un error. Cuando el texto menciona hasta la venida del Señor, miren, esa es la frase Geos tes parousias. Acuérdense esa expresión, parousias o parousia. Tou kirio. Kirio. Esto literalmente significa hasta la parusía, lo cual significa la presencia, y era usada en torno a una visita real. Otros términos del Nuevo Testamento para la segunda venida son, primero, epifaneia, que significa un encuentro cara a cara. Otro término es usado en el Nuevo Testamento es apocalipsis, que significa develando. El día del Señor, esa es otra expresión, y las variaciones de esta frase. El antecedente de Señor. En este pasaje es ambos, Yahweh o Yahvé,
como en los versículos 10 y 11, y Jesús en los versículos 7, 8 y 14. Los autores del Nuevo Testamento a menudo empleaban esta ambigüedad gramatical para acertar la deidad de Jesús. El regreso del Señor a la tierra es sin duda el tema central de la Biblia y es una fuente de esperanza y una motivación a la práctica de la paciencia por parte de todos nosotros como creyentes. La frase parousias o parousias, o sea, la venida, proviene de o para, que significa al lado de, y ousia, que significa siendo o estando, que enfatiza primordialmente la idea de la presencia personal, en este caso obviamente de nuestro Señor Jesucristo, de quien estamos hablando. Filipenses capítulo 2 versículo 12 para corroborar esta gran verdad. Miren, el uso más frecuente de dicho vocablo, sin embargo, se relaciona con la segunda venida de Cristo. El término parousia también es utilizado por Pedro, por Pablo, por Juan, es más, por el mismo Señor Jesús, con referencia a su venida con poder y gloria. Alabado sea su nombre. Era frecuente entre los griegos describir la visita oficial de un monarca a una ciudad situada dentro de sus dominios. En tales ocasiones, la presencia real, ese es el significado literal de la palabra, era tal que nadie podía dejar de reconocer al monarca por lo que él era. La relevancia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es tal que los escritores bíblicos se refieren constantemente a dicho suceso. Por cada referencia a la primera venida de nuestro Señor, hay 8 alusiones a su segunda venida. Ejemplo, Mateo capítulo 24 versículo 3, Primera de Corintios 15 23, Primera de Tesalonicenses 2 19, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16, Juan 2 28 y Apocalipsis 1 7. Mis hermanos queridos, es impresionante la cantidad de veces que se menciona sobre la venida de nuestro Señor, la parucía. Noten que Santiago, el hermano y apóstol, habla de la venida del Kyrios, o el Señor. Cuando Él venga, será recibido y honrado como el Señor, ya que recordamos lo que dice las Sagradas Escrituras. Escúchelo y recuérdelo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Filipenses capítulo 2 versículo 11 para corroborar esta gran verdad. Cristo vendrá como el soberano, ya no vendrá como un bebé. Él vendrá ahora así como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá como el soberano, como el juez, para establecer su justicia y su paz sobre la tierra. Cuando el texto menciona, he aquí, el labrador. Miren, ahí tenemos la frase griega, idou e georgos. En su estilo característico, nuestro hermano, amigo y apóstol, apela a una ilustración tomada de la vida cotidiana de la Palestina para comunicar a sus lectores la lección de paciencia. Al decir el labrador, probablemente se refiere en este caso al dueño de la tierra y no al jornalero. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que jornaleros era la palabra griega ergetes? Cuando el texto menciona espera el precioso fruto de la tierra, ahí tenemos la frase griega ekdechetai ton timion karpon tes ges. El verbo espera significa esperar, pero con un gran deseo, donde el tiempo presente sugiere una acción continua. Cuando el texto menciona el fruto de la tierra, o sea, carpón tesges timión, precioso para el labrador. Ese fruto representa una bendición del cielo y la recompensa del esfuerzo realizado. Es el medio de sustento tanto para la familia como para los jornaleros. La cosecha, sin embargo, depende de factores ajenos a la voluntad y al trabajo del labrador. De modo que el labrador tiene por fuerza que ser paciente para esperar. Escúchelo bien. Paciente para esperar. Macrotumon epi auto. Paciente para esperar. El participio macrotumon, que significa siendo paciente, describe la actitud del labrador, esperando y anhelando pacientemente el día en que pueda recoger su cosecha. Cuando el texto menciona hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía,
Miren, esta es una cláusula temporal introducida por la preposición eos, eos, que significa hasta, y acompañada del aoristo activo subjuntivo del verbo lavei, que significa recibir. Esta construcción gramatical describe elocuentemente la esperanza y la paciencia del labrador. Ojo que el sujeto del verbo es la tierra, pues es esta la que debe de recibir la lluvia que ha de hacer germinar la semilla. Es importante, mis hermanos queridos, la gramática. Importantísimo, justamente para evitar que leamos mal y entendamos mal un versículo. Después ya no tiene ni siquiera semántica. Los ojos del labrador se alzan al cielo constantemente con la esperanza paciente de ver caer la lluvia que la tierra tanto necesita. La lluvia temprana normalmente comienza en Palestina a fines de octubre o principios de noviembre y es esperada con ansiedad. ¿Pero por qué, mi hermano David? Siendo necesaria para la germinación de la semilla, es la señal para la siembra. En la primavera, la maduración, escúchelo bien, del grano depende de la lluvia tardía. Los, ¿cómo le llaman? Chubascos ligeros caen en abril y mayo, pero eso es ligero. Sin estos, ni aún las fuertes lluvias del invierno, por cierto, en México está lloviendo durísimo, tengo entendido, ¿no? Bueno, ni aún las fuertes lluvias del invierno impedirían el fracaso de las cosechas. De modo que el labrador está ansioso y tiene que mostrar, ¿qué cosa? Que venimos hablando, macrotumia, hasta que estos necesarios dones del cielo sean asegurados. Esto podría implicar que los receptores de nuestro hermano, amigo y apóstol Santiago eran de o cercanos a Palestina, o quienes sabían acerca de este clima. Entonces vamos al versículo 8 que dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando el texto menciona vosotros también sed pacientes o tened paciencia, miren, ahí tenemos macrotumesate kai humeis. Esta frase es enfática, pues indica que el creyente debe de imitar al labrador en el ejercicio de la paciencia. El pronombre personal humeis, que ya lo habíamos visto en estudios anteriores, significa vosotros. Aparece al final de la oración y es pleonástico, ya que su uso no es gramaticalmente necesario. Además, el aoristo imperativo del verbo macrotumesate, o sea, sed pacientes, sugiere la idea de una urgencia en cuanto a la acción. El creyente debe de esperar con paciencia la venida del Señor, quien de seguro vendrá. Del mismo modo que el labrador espera pacientemente que caiga la lluvia temprana y la tardía, la que de seguro caerá. Cuando el texto menciona fortaleced vuestros corazones, ¿se acuerdan la palabra para corazón, no? Sterizate tas cardias, cardias con K, ahí viene la palabra cardiovascular, cardiografía, etcétera, etcétera, ¿no? Sterizate tas cardias imón. Esta expresión es metafórica, en la cual el apóstol enfatiza la fortaleza de la vida interior, es más, la firmeza espiritual y la valentía por parte del creyente. De modo que el creyente no solo necesita practicar la paciencia, sino que también necesita tener la vida espiritual, que solo se obtiene mediante la comunión con el Dios de la gloria y la obediencia incondicional a su palabra. Es más, usted va a estar lleno, escúchelo bien, lleno del Espíritu Santo. Usted va a tener la llenura del Espíritu Santo cuando usted está en comunión con el Dios de la gloria, cuando está todas las mañanas así, está conversando con Él cuando se levanta, antes de almorzar, antes de ir a hacer acostar, bueno, los que son padres, ¿no? Antes de ir a hacer acostar a los niños, cuando está explicándole las Sagradas Escrituras para los niños. Hay unos libros que son buenísimos, no voy a entrar en ese tema. Cuando ora con ellos, cuando está confiando plenamente en Él, cuando incluso participa de los sacramentos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la Santa Cena. Cuando está usted, por ejemplo, el fin de semana, en la iglesia donde yo acudo, mis hermanos,
12 personas se bautizaron. Qué lindo. Yo veía cuando estaba ahí, ¿no?, con la autoridad. Tú crees en el Señor Jesucristo. Tú crees que Él murió por tus pecados. Tú crees que cuando tú vayas a entrar al reino de los cielos, tú vas a entrar no porque tú has sido bueno, sino por los méritos y el sacrificio de Cristo. Mi hermano, las lágrimas me rodaban. Porque me recordaba cuando yo también pasaba ante la sociedad de que estoy dejando de lado al mundo porque quiero seguir al Señor y Salvador Jesucristo. Qué lindo, mis hermanos queridos. Pero bueno, sigamos, no me quiero desviar del tema. Decía, porque la venida del Señor se acerca. Ahí tenemos la frase griega, oti e parousia, tuo Kyrio engiken. Ese es un indicativo perfecto activo, el cual implica que Él vino una vez. La influencia continúa, ya que con la certeza Él vendrá de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, para corroborar esta gran verdad, mis hermanos queridos. Los autores del Nuevo Testamento esperaban que la consumación de la segunda venida pasara rápidamente. La inminencia de la segunda venida es para animar a cada generación de creyentes para, entre las presiones, usted sabe, ¿no?, las presiones del mundo, para que también no se desanimen, pero es una gran realidad. El Señor viene. ¿Qué nos preocupa? El tiempo es incierto, pero el evento, mis hermanos queridos, es seguro. Ahí está la paciencia de los santos. El apóstol afirma que la segunda venida del Señor, o sea, engiken, o sea, está cerca, y para esto usa el tiempo perfecto del verbo enguizo, con Z, enguizo, o sea, acercarse, y que se debe traducir, por cierto, se ha acercado. El apóstol parece enfatizar el carácter inminente de la segunda venida de Cristo por su pueblo. Todas las generaciones de cristianos han tenido la esperanza de ver en vida la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo esperanza de verlo. Y si Dios no me concede esa esperanza, bueno, igual, gloria a Dios. Por lo menos lo verán mis hijos. Y si mis hijos no lo ven, bueno, lo verán mis nietos, que no los conozco, por cierto, mis hijos tan pequeños. Santiago evidentemente refleja lo que ha sido el sentir de la iglesia a lo largo de la historia. La seguridad de que Cristo viene se basa sobre la promesa del Señor cuando en Juan 14:3 dijo, vendré otra vez. La palabra de Dios afirma que el mismo Jesús que ascendió al cielo, así vendrá, como fue visto a partir de su gloria. Hechos capítulo 1, versículo 11 para corroborar esta gran verdad. Por cierto, quien no ha visto el estudio de Hechos, los invito al canal del hermano David Silva. Próximamente, si Dios lo permite, tendremos un especial de Hechos capítulo 4, versículo del 23 al 37. Si Dios lo permite, puede ser la semana que viene o en 2 semanas. Si Dios lo permite. Hechos capítulo 4, versículo del 26 al 37. Ese especial no se lo pueden perder. Vamos a tener también invitados especiales. Bueno, de igual modo, la fe apostólica registrada en el canon del Nuevo Testamento evidencia una certeza inevitable, tocante al regreso en gloria de Cristo Jesús el Señor, con todo su ejército de ángeles. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 4 corrobora esta gran verdad. Segunda de Tesalonicenses 2 también lo corrobora. Y segunda de Timoteo 4, etcétera, etcétera. Los creyentes viven día a día expectantes del glorioso retorno del Señor. Una muy importante palabra del Nuevo Testamento para los creyentes es estar listos, estar activos, atentos. Mi hermano Víctor Macei, atento. Mi hermano Matías, estar atentos. Versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Cuando el texto menciona no os quejéis hermanos unos con otros, ahí tenemos la frase griega me stenasete adelphoi kat alelon. La prohibición que menciona ahí, no os quejéis. Eso es un aoristo imperativo precedido de la partícula negativa me. De modo que el apóstol les manda a dejar de hacer algo que ya era un hábito entre aquellos creyentes. En lugar de apoyarse y estimularse mutuamente, que eso era lo que debieron haber hecho,
Estaban quejándose y acusándose unos a otros. Nada distinto a lo que sucede a este tiempo, mis hermanos queridos. El apóstol les manda a que cesen de inmediato dicha práctica. La expresión unos a otros, ahí tenemos en el original griego, kat alelon. Sugiere, que significa unos a otros, kat alelon. Sugiere que la actitud se había generalizado indiscriminadamente entre ellos. Parece ser que se culpaban entre sí por los problemas que estaban confrontando. El apóstol no condena a sus lectores por quejarse de sus padecimientos, sino por la forma en que se trataban unos a otros en medio de sus dificultades. Mis hermanos, siempre vamos a tener altibajos, dificultades entre hermanos, con la hermana Rubí, el hermano Víctor, el hermano Matías, con todos los hermanos que están escuchando esta transmisión. Pero mis hermanos, siempre debemos tener presente primero que nuestro Señor está a la puerta, ya viene, está pronto a llegar a recoger su iglesia. Primero. Segundo, ¿de qué se preocupa si el Señor ya viene? Y tercero, ellos son nuestros hermanos en Cristo. ¿Para qué vamos a pelearnos? No se desgaste. Ay, es que él no entiende que sí vamos a pasar todos por la gran tribulación. ¿Qué nos importa si viene antes o después? Lo importante es que Cristo viene. Usted no va a convencer al hermano. Y mire que le digo hermano. ¿Por qué? Porque él cree en Cristo Jesús. Y ya se acuerdan el texto, ¿no? ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Que no voy a entrar en detalle, ya vimos ese estudio. Pero si el hermano cree en el bautismo de infantes, que yo en lo personal, y respeto mucho, mire que le digo hermano, yo respeto mucho a mis hermanos presbiterianos. Pero yo no encuentro argumento bíblico certero que corrobore el bautismo de infantes. Sin embargo, yo los respeto. Le digo mis hermanos en Cristo. Estoy hablando de mis hermanos en Cristo. No estoy hablando de los religiosos fariseos que se hacen llamar presbiterianos. Cuidado, son dos cosas distintas. Asimismo, tengo hermanos bautistas, que hay ciertas cositas que no comparto con ellos, sin embargo son mis hermanos en Cristo Jesús. De igual manera tengo hermanos pentecostales, cuidado, aclaro, trinitarios, porque los que son pentecostales, unicitarios, no son nuestros hermanos. Al contrario, los exhorto al arrepentimiento y ruego y lloro cuando conozco del caso de un pentecostal unicitario o de un adventista o de un mismísimo ateo o de alguien que abraza estas nuevas ideologías. Mis hermanos, a mí me da mucha tristeza. Y si nosotros como cristianos no sentimos esa empatía y no sentimos ese dolor por las consecuencias del pecado de estas personas porque no han conocido al Dios de la gloria, mis hermanos, debemos examinarnos. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Cuando el texto menciona, no os quejéis. Por cierto, la forma de la vida cristiana en cualquier circunstancia debe ser la manifestación de la caridad fraterna que impide las quejas contra hermanos. Cuando el texto menciona, no os quejéis. Miren, esa es la frase mi stenacete, donde el imperativo presente de convierte la petición de un mandamiento y pone de manifiesto que el quejarse unos de otros será una práctica o era una práctica habitual en la iglesia. El verbo utilizado aquí, traducido por quejarse, tiene un amplio significado como gemir, suspirar, lamentar o murmurar, lo que implica una forma amarga de quejarse contra los otros. Ay, pero es que usted no sabe, no la conoce a la hermana Rubí. Ay, Dios mío. Estoy tomando un ejemplo, no, perdóneme mi hermano. Ay, es que usted no lo ha escuchado hablar al hermano Víctor Macei cuando está detrás de cámaras. Ay, Dios mío. Oiga, nosotros no somos perfectos. Es más, yo soy uno de los primeros pecadores, mis hermanos queridos. Reconozco, yo soy pecador. Y le pido a todos ustedes presentes que oren por mí, para que el Dios de la gloria, cada vez que yo peque, me conceda ese arrepentimiento genuino. Padre, he ofendido aquí a doña Evelyn porque no me preparó el café, y eso es verdad, no me preparó el café, me lo va a decir. Pero ayúdame a no ofenderla, y si ya la ofendí, Padre Santo, ¿qué he hecho? Perdóname, Padre.
porque estoy desquebrajando mi relación, qué sé yo, ¿no? Un ejemplo, estoy desquebrajando mi relación, estoy afectando la psique de mis hijos porque ve que la trato mal y le he caído a golpes. Bueno, en el caso de algunos que se hacen llamar cristianos, pero ya son extremos, ¿no? Gracias a Dios yo no le he levantado la mano a Evelyn. Siempre la hago llorar, tengo que reconocerlo, pero la hago llorar de felicidad. Pero bueno, sigamos, mis hermanos queridos, que el tiempo apremia. En medio de las pruebas, sin lamentos amargos, simplemente encomienda su causa a aquel que juzga justamente y mientras tanto siguen haciendo el bien. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, para corroborar. Miren, no quejarse es la expresión visible de la paciencia manifestada en longanimidad que se requiere en la epístola. Probablemente se está refiriendo a quejas contra los opresores que tal vez sean algunos de los congregantes en la iglesia, considerados como hermanos en Cristo. Cuando se pierde la paciencia, suelen comenzar las quejas y recordamos, mis hermanos, que las quejas son hermanas. No le digo primas hermanas, son hermanas, las quejas son hermanas de las críticas y las murmuraciones. Cuando el texto menciona para que no seáis juzgados, pero mire, antes de tratar este texto, quiero mandar un saludo a nuestra hermana Omaira Bruno. Abrazo grande a toda esa gente linda allá en Fair Lawn, New Jersey. Bueno, para que no seáis juzgados, ahí tenemos la frase inami critite. Tal vez alguno de los que se quejaban pudiera decir al escritor que era fácil exhortar a no quejarse, sin tener en cuenta la dimensión de las dificultades que confrontaba. Miren, la ley de la siega y de la siembra aparece nuevamente aquí. El apóstol Pablo lo dice de otro modo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7, para corroborar lo que dijo nuestro hermano, amigo y apóstol Pablo. Antes ya se trató ese tema. Si alguien quiere ver, por cierto, el estudio de Gálatas, ahí los invito también nuevamente al canal del hermano David Silva. Preparen su taza de café, disfruten de los estudios. Recuerden, por gracia hemos recibido, por gracia compartimos. Bueno, aquellos que constituyéndose en jueces de los demás se atreven a emitir juicio de intenciones sobre sus hermanos, ocupando el lugar que corresponde al único juez, que es Cristo, y siendo jueces de la misma ley, ya que la ley del amor exige amar a todos, y por cierto, incluyendo a los que pueden ser enemigos. Qué difícil, mis hermanos, qué difícil. Quienes se quejan juzgando las actitudes de otros, están convirtiéndose en acusadores de ellos. Por tanto, no deben esperar sino ser juzgados también por el hecho mismo de haberse constituido en jueces sin derecho alguno para hacerlo. No podemos nosotros tomar la justicia con nuestras propias manos. Mía es la venganza, dice Dios. Mía es la venganza. No mía David Silva, no. El Señor, mía es la venganza. Usted tiene una situación negativa, lo han vituperado, han hablado o han levantado falso testimonio en contra de usted, lo han metido en chismes, le han insultado, lo han estafado, le han robado, por último, le han sido hasta infiel. Déjeselo eso en manos del Dios de la gloria. No, como dicen en República Dominicana, no coja lucha con eso. Usted no va a convencer a nadie de pecado. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad orar por esas personas que están cometiendo esa infracción. Orar por esas personas que nos están haciendo la vida de yogurt. Es nuestra responsabilidad. Antes de nosotros abrir la boca y quejarnos, ya hemos orado por ellos. Eso para reflexionar, mis hermanos queridos. Seguimos porque el tiempo apremia. He aquí, el juez está a la puerta, a las puertas. Ahí tenemos la frase griega. Idou o kritis proton tiron stiken. En el versículo anterior se refirió a la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, juzgará al mundo. Por tanto, las quejas no tienen razón de ser en la vida de quienes esperan su regreso. Es más, nosotros los cristianos ni siquiera deberíamos estar preocupados de estar quejándonos. Solucionemos, avancemos. Pablo dijo, prosigo a la meta. Aleluya.
La expresión al que está o el que está a las puertas es un hebraísmo que significa está llegado o a punto de manifestarse. Es Cristo Jesús, que ha sido constituido único juez universal conforme a la voluntad del Padre Celestial. Juan capítulo 5 versículo 22 para corroborar esta gran verdad. Esa razón, la inminente llegada del juez divino, evitará que el creyente juzgue a otros y especialmente a sus hermanos, teniendo en cuenta que todos debemos comparecer ante el tribunal para dar tribunal celestial, no el tribunal de Cristo, para dar cuenta de la obra personal efectuada y recibir la recompensa conforme a la realidad de ella y no de la apariencia externa. Siempre lo vengo diciendo, no solamente debemos parecer cristianos, sino debemos serlo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 12 al 15, para corroborar esta gran verdad. ¿Para qué quejarse si el que juzga justamente está a punto de manifestarse? ¿Por qué? ¿Para qué quejar? ¿Para qué perder el tiempo, mis hermanos queridos? La venida del Señor es inminente. Por consiguiente, el que juzga está ya delante de la puerta. Los cristianos estamos llamados a prestar ayuda a los hermanos, procurando, en lugar de quejarnos de ellos, a soportarlos con amor, ayudándonos mutuamente a llevar las cargas los unos de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo, como lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Así que esta cláusula indica el propósito para no culparse unos a otros. Sin duda, Santiago, nuestro hermano, amigo y apóstol, tiene en mente las palabras del Señor: no juzguéis para no ser juzgados. Y añade: he aquí, el juez está delante de las puertas. Mateo capítulo 7, versículo 1, para corroborar. En el texto griego, esta frase podría traducirse: he aquí, el juez ha estado de pie delante de las puertas. ¿Que ustedes creen que el Señor no se da cuenta de todo lo que acontece aquí abajo en la tierra entre nosotros? Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Una razón más para que antes de nosotros cometer algo que desagrade, una acción que desagrade al Dios de la gloria, acuérdese, Él está ya detrás de la puerta. Él está atento a todo lo que acontece aquí abajo en la tierra. Nada se escapa de su control absoluto y soberano. Seguimos, mis hermanos queridos. Contextualmente la referencia debe de relacionarse a la afirmación del versículo anterior, tocante a que la venida del Señor está cerca. Además que el Señor juzgará la obra de los creyentes, como dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 12 al 15. El creyente es exhortado además a no juzgar antes de tiempo hasta que venga el Señor, como dice Primera de Corintios 4, 5. La frase, he aquí, el juez está delante de las puertas, es por lo tanto la razón fundamental de por qué un creyente no debe juzgar, ni mucho menos condenar a otro. El juicio pertenece a Jesucristo. Él es el Rey justo. El único que tiene el conocimiento perfecto de todas las cosas y todas las circunstancias. Usted no puede juzgar a imagínese, no puede juzgar a nadie, peor a un cristiano. No, pero es que el pastor me miró con mala cara. Usted tiene todas las pruebas. Usted puede ver y escudriñar y pesar el corazón del pastor. O del hermano Víctor Mancey. O de la hermana Rubí. Usted no, pero Dios sí. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tomar justicia por nuestra propia mano? Si nosotros no tenemos ni siquiera todas las pruebas, no somos ni clarividentes. De modo que es el único capacitado y autorizado para juzgar, así como corroboramos en Hechos 17, versículo del 30 al 31. El juicio humano es siempre deficiente. Este juicio podría estar más cerca de lo que pensaban, porque el juez ya está de pie delante de las puertas. Estas palabras denotan tanto la realidad como lo inesperado de ese juicio. El apóstol Santiago establece claramente un principio importante de la ética cristiana. Este principio es el de no condenar al hermano en la fe. El que condena, por cierto, de hecho, se ha convertido en juez de su hermano. Específicamente, el apóstol manda a sus lectores a cesar,
a parar, a frenar, de quejarse unos contra otros y de culparse mutuamente por las aflicciones que ellos estaban experimentando. La alternativa que tenían y que todo cristiano tiene es la de edificarse unos a otros. Ese es el objetivo. Versículo 10 dice: hermanos míos, Adelfo y Mou, ¿se acuerdan? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahí tenemos, escúchelo bien, ahí tenemos una particularidad de los verdaderos profetas. Estoy hablando de los profetas, no estoy hablando de las personas que dicen, y el Señor me dijo, y comienzan. No, estoy hablando de los profetas. Una de las particularidades del profeta, estoy hablando de los auténticos, es hablar y testificar de Cristo Jesús el Señor. No de dinero, no de prosperidad, no de Dios te ama y no te preocupes si tú pecas, si igual tú ya eres escogido. Cuidado. De paso, primero que no existen los profetas de este tiempo, pero nosotros como cristianos estamos haciendo de una manera indirecta la función que hacía un profeta. ¿Cuál es? Pregonar la palabra de Dios, exhortar. Pero no existen los profetas como tal, ¿no? Como los auténticos profetas, ¿no? Los que exhortaban y que decían, Israel, tienes que arrepentirte porque está ahí. No. Imagínense, lo que hay ahora solamente son brujos, hechiceros, ya tienen sus propias oficinas. Incluso en las iglesias le llaman pastoras. Ahora ya no le llaman pastoras, ahora le llaman diaconisas. Que sí existen diaconisas auténticas, pero ahora le llaman diaconisas, pero la tienen de pastora. Mi hermano, eso es antibíblico. Y la dejo ahí. No quiero seguir, porque el tiempo apremia. Además, óigalo bien, si Dios es nuestro Padre, ¿por qué permite el sufrimiento de quienes son sus hijos? Una pregunta válida. El apóstol Pedro sale, pero al paso de esto, recordando a los cristianos que esta es una situación generalizada entre los creyentes en todo el mundo. ¿Cómo lo dice? Amados, no os sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, para corroborar. El apóstol Santiago se dirige nuevamente a una acción pastoral de exhortación y aliento. Miren, ojo, exhortación y aliento es lo que debemos nosotros también hacer. Exhortar y alentar a los hermanos en Cristo, a la iglesia, a la novia, a quienes llama sus hermanos, especialmente a quienes siendo hermanos están en dificultades y sobre todo en sufrimiento. Es un llamado a recordar la historia bíblica de cómo judíos conocían bien la historia de Job, por ejemplo. El objetivo de la reflexión es no solo considerar la historia de la fe de los profetas, sino que también tomarla como un ejemplo. El verbo, por ejemplo, ahí tenemos hipodeima lavete. Tomarla como un ejemplo. Hipodeima lavete. El verbo lavete, que significa tomar, es un aorista imperativo que sugiere la urgencia de la acción. Recuerden, mis hermanos queridos, que los profetas eran mensajeros y representantes oficiales de Yahweh o Jehová en la administración de su pacto con Israel. En el Antiguo Testamento, el profeta era conocido como un hombre de Dios, Ish Ha Elohim. En ese sonido era identificado para su misión como vocero de Dios. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 1, para corroborar, y Nehemías 12, 24. La forma verbal hipodeima, que significa ejemplo, expresa la idea de considerar aquello que se muestra para ser imitado. Estas aflicciones podían hacer flaquear a algunos en la determinación de la vida de fe, claudicando de la fidelidad en el seguimiento a Cristo Jesús el Señor. Miren, toda aflicción adquiere una profunda subjetividad en base a que es una experiencia personal que afecta al individuo que la sufre. No es la objetividad de quien describe un acontecimiento, sino la subjetividad de quien padece un problema.
El escritor exhorta a quienes están en dificultades a una reflexión personal, a fin de que, dejando de considerarse a ellos mismos, centren su atención en los profetas que corrieron antes de ellos, la carrera de la fe. Por cierto, les recomiendo un libro buenísimo del doctor R.C. Sproul, que ya descansa en paz, ya está en la presencia del Señor, La carrera de la fe. Ese libro, cuando lo leí, me acuerdo que iba camino a Pensilvania, la doña iba manejando y yo iba leyendo ese libro. Oiga, mi hermano, buenísimo, buenísimo, mi hermano. Estoy hablando para el que le gusta la lectura. Pero bueno, La carrera de la fe, R.C. Sproul. Bueno, la escritura enseña a reflexionar en el tiempo de la dificultad. En el día de la adversidad considera. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14, para corroborar esta gran verdad. Miren, cuando el texto menciona la paciencia de los profetas, muchas veces Satanás utiliza las tribulaciones para que el creyente se considere como un fracasado espiritualmente, por lo que Dios le disciplina con las angustias y aflicciones que vienen sobre él. Los grandes de la fe se agrandan ante él, mientras que su fe debilitada les rebaja sus propios ojos. Para evitar esto, llama la atención de los afligidos para que se detengan a considerar la vida de los profetas y especialmente en la paciencia y en los sufrimientos. Acuérdense, en los sufrimientos, tismacrotimias, en los sufrimientos. Aquellos que vivieron el compromiso de la vida de fe sufrieron, escúchelo bien, sufrieron de sus propios hermanos a causa de la justicia y de la verdad que practicaban y predicaban. Ellos son ejemplos de sufrimiento y de paciencia, y se puede apreciar esta realidad histórica en Hebreos capítulo 11. Todos ellos, a pesar de su fidelidad, padecieron aflicciones e incluso algunos de ellos llegaron a pagar con su propia vida la realidad de su fe. Ejemplo, ahí tenemos al joven muchachito, el diácono, ese sí era diácono legítimo, el diácono Esteban, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, sí, Hechos capítulo 7. Jovencito ahí delante del muchacho ese también, Saulo de Tarso, que más adelante pues el Señor le cambió el nombre al hermano Pablo. ¿Ustedes creen que el muchacho ese, oiga, esa fuerza, esa dunamis que tuvo, solamente se la pudo haber dado el Espíritu? De hecho, se la dio el Espíritu Santo, para poder pregonar el mensaje de salvación sin que le tiemblen las piernas y en presencia de sus opositores. ¡Qué ejemplo, mis hermanos queridos! Usted no calle la palabra de Dios, no calle esa gran verdad, no pierda la oportunidad de predicar el mensaje, sobre todo cuando están los enemigos de la cruz. No falta alguien que quiera callarlo, no falta alguien que yo soy el centro de atracción, yo soy el que quiero salir aquí. No permita, mi hermano querido, que lo censuren. Predique la palabra, predique, testifique de Cristo. Pero bueno, y eso lo va a hacer, estoy convencido, usted lo va a hacer como consecuencia del nuevo nacimiento. Todos ellos, a pesar de su fidelidad, padecieron aflicciones. Muchos pagaron hasta con su propia vida. Y tenemos también a Policarpo, obispo de Esmirna. Lo quemaron vivo. Y también la iglesia primitiva, que fueron despedazados en los coliseos romanos. Miren, el sufrimiento y la paciencia van siempre unidos en el ministerio profético. Cristo mismo hizo alusión de los sufrimientos de los profetas. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dijo el Señor, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, para corroborar esta gran verdad. El Señor hizo notar que todos los profetas que pasaron en la historia de Israel, pasaron también por persecución y angustia. Es más, el mismo Jeremías, que le dicen el profeta llorón, el mismo Jeremías. En el tiempo de Santiago se estaba produciendo algo semejante con los apóstoles, como expresa el testimonio de Pablo. Acuérdense,
en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo del 5 al 10. Ese texto, mi hermano querido, es maravilloso. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 5 y 10. Imprímalo y téngalo ahí en un cuadro ahí en la pared de su casa. Pero si esto fuese poco, está el mismo ejemplo del Señor cuando dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos capítulo 12, versículo 3, para corroborar. Estos hombres de Dios no se doblegaron ante las amenazas, sino que arriesgando sus vidas, denunciaron los pecados de los reyes, los príncipes, los sacerdotes y al pueblo en general. Es así como nuestro hermano Santiago exhorta a sus lectores. Es más, nos exhorta a nosotros también a que tomen a los profetas como ejemplo de sufrimiento y sobre todo de paciencia. El término hipodeigma, que significa ejemplo, aparece en Juan capítulo 13 versículo 15, donde el Señor Jesús dice a sus discípulos: porque hipodeigma, ejemplo, o sea, ejemplo, hipodeigma, ejemplo, os he dado. Porque hipodeigma es dado, o sea, porque ejemplo os he dado. Cristo deseaba que sus discípulos imitasen su ejemplo de humildad. Santiago usa el mismo vocablo para exhortar a sus lectores a que imitasen el ejemplo de los profetas en lo que concierne al sufrimiento y a la paciencia. Los profetas sufrieron porque hablaron en el nombre del Señor. El mensaje que predicaban no era precisamente el que sus oyentes deseaban escuchar. Un ejemplo elocuente es el caso de Amós, a quien el sacerdote Amasías le acusó de rebelión contra el rey. ¿Dónde corroboramos eso, mi hermano David? Ya sé, Amós, sí, el libro de Amós, pero capítulo 7, versículo 10. Según Amasías, la tierra no podía resistir las palabras de Amós. Vidente, mire cómo lo llamó, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Vidente, mira, así los llamaban. Se sentían incómodos. Los profetas de hoy, entre comillas, profetas de hoy, comienzan a hablar y la gente no se siente incómoda. Al contrario, la gente se siente cómoda y ya está sacando la billetera y están sacando los billetes y están así. ¡Uy! Y todo, mis hermanos. Huyan de esas sinagogas de Satanás. Huyan de la secta G12. ¿Dónde está el señor ese Castellanos? Huyan. No dejen ni el teléfono. El hombre que se compromete a predicar el mensaje de Dios con fidelidad e integridad se expone a críticas, a calumnias, a ridiculización, a que nos hagan caricaturas. Por cierto, aprovecho para mencionar que si a este tiempo alguien de los que escucha este mensaje está en una congregación donde les dicen cosas que supuestamente va a pasar y que supuestamente Dios les está hablando en ese momento, salgan de ahí. Dejen botado a todos esos brujos de la pseudo prosperidad. A ellos no los mueve Dios. Mi hermano, pero se cumplió. Porque mi esposa estaba embarazada y usted dijo, va a ser varón. Y efectivamente fue varón. Claro, ¿qué posibilidades hay entre varón y hembra? O sea, imagínense. Pero es la codicia al dinero lo que los mueve esta gente. Pero bueno, sigamos. Cuando el texto menciona hablaron en nombre del Señor. Miren, los profetas que sufrieron, aquellos que hablaron en nombre del Señor, fieles a la comisión que Él mismo les había encomendado. Lo tenemos en Jeremías, para corroborar, ¿no? Jeremías capítulo 20, versículo del 1 al 18. La fidelidad al Señor y la proclamación del mensaje que les había sido encomendado producía aflicciones y dificultades cada día. Imagínense.
A Jeremías en un momento, probablemente de sufrimiento y angustia, tomó la determinación de dejar de transmitir el mensaje para evitar el sufrimiento. Sin embargo, el fuego de Dios ardía en medio de su corazón y a pesar de los esfuerzos hechos por él para ahogar, por así decirlo, para ahogar el llamado divino, no pudo conseguirlo. Siendo vencido por Dios y conducido por él para el cumplimiento de su misión. Mis hermanos, es Dios el soberano. Y escúchelo bien, mañana, ¿qué día es? Mañana, septiembre 3. Usted escuche Radio Salvación. Mañana hay un devocional sobre la soberanía de Dios. Ya estoy haciendo un adelanto, pero mañana en Radio Salvación. ¿Dónde? www.radiosalvacion.com.ar. Y próximamente Radio Entre Cristianos, directamente desde Chile. Bueno, seguimos mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. La fidelidad les costó una larga experiencia de aflicción. Larguísima. Dios mismo permitió, o mejor dicho, promovió o empujó a Jeremías a que, oye, sigue predicando. Sigue predicando. Mi hermano, cuando usted sienta que le falta la fe, es que a usted no le va a faltar algo que usted no produce. Es Dios quien da la fe. Pídasela a Él. Pida, clame, abra la boca. Antes de abrir la boca para quejarnos de esta vida y sobre todo de los hermanos en Cristo, abra la boca para clamar al Dios de la gloria. Padre, ayúdame. Primero, perdónanos. La demanda para el creyente es siempre la misma. Sé fiel hasta la muerte. Como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 11 y 12. No se trata de un ruego, sino de una demanda. No es una súplica a la fidelidad, sino un mandamiento a ser fieles. Miren, la fidelidad es una entrega incondicional y absoluta, puntualizada en la expresión hasta la muerte, en sentido de disposición a entregarse a la fidelidad, aunque ello suponga tener que dar la vida misma. La idea no es tanto de ser fiel hasta que se muera, sino más bien la de ser fiel aunque se tenga que morir. En la medida en que deseamos nosotros ser fieles al Señor, en esa misma medida habrá conflictos y dificultades, no solo en el mundo, sino también en la misma congregación donde usted asiste los domingos, mis hermanos queridos. Versículo 11, he aquí. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Escúchelo ahí. Y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor, cuando dice el fin del Señor, no está diciendo que el Señor tuvo fin, ¿no? De que ya se acabó el Señor. No, el objetivo, o sea, el target. ¿Cómo sería el target? El objetivo, el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando el texto menciona mirad, miren, ahí tenemos la palabra idou. Idou, palabra griega. Idou, mirad, idou. Esta es una nueva llamada a la reflexión personal. La función del verbo, en este caso, es expresar una advertencia enfática. Idou, Víctor Massey. Idou, mirad, Víctor Massey. Idou. La función del verbo, decía que esta es una expresión enfática. Incluso podría leerse de modo de una interrogación como, ¿y sabéis? Así que es en la práctica como una partícula demostrativa que se usa para animar al discurso, avivando la atención del lector. Algunos modernos la identifican como una interjección. Con esta palabra se procura captar la atención del lector. Cuando el texto menciona bienaventurados a los que permanecen o permanecieron firmes, macarizomen tous hipomeinantas. Los que han sufrido por la fe y obediencia a Dios son tenidos como bienaventurados o dichosos. Ya saben, bienaventurados es doblemente feliz, ¿no? Esto significa considerados felices o felicitamos, la cual se refiere a la estimación que se da al valor de la constancia. El Señor Jesús calificó de bienaventurados a los que padecen persecución por causa de la justicia. Mateo capítulo 5 versículo 10 para corroborar. Aquellos que han sufrido pacientemente bajo las circunstancias adversas y han salido victoriosos son congratulados. De otro modo, llamados dichosos a los que perseveraron fieles bajo el sufrimiento, bajo las aflicciones, bajo las torturas en algunos casos.
Los profetas a quienes el apóstol nombró son paradigma de aflicciones. Muchos de ellos sufrieron grandemente, llegando a soportar incluso la muerte por el testimonio de Dios. Los que sufren pacientemente son aquellos que no desmayan en medio de las dificultades, resisten la prueba hasta el final, como el viejo Job. El apóstol enfatiza el hecho de que los judíos conocían bien la historia de Job, y literalmente se los digo: la paciencia de Job habéis oído. El verbo habéis oído es un indicativo aoristo y aparece al final de la oración por razones de énfasis. Pero más enfática aún es la expresión la paciencia, que en el texto griego aparece al principio de la oración. Miren, ningún hombre en la historia bíblica, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es mejor conocido por sus sufrimientos y paciencias que el patriarca Job, quien aguantó sus sufrimientos, resistió la prueba con integridad. Mis hermanos, Satanás le quitó todo. Claro, no tocó su humanidad, ¿no? Todos estos grandes hombres fueron amados por Dios, por tanto deben servir de ejemplo para quienes, sufriendo menos que ellos, deben entender que no son despreciados, sino también amados por Dios. Cuando el texto menciona, es que claro, muchos dicen: Señor, tú te has olvidado de mí, mira cómo están, que me hacen pedazos acá, mira que ya me están botando del trabajo, mira que ya me están insultando, mira que mi hogar se está destruyendo, mi matrimonio se está destruyendo, mis hijos ya están al borde de dañarse. Rogamos por las familias, mis hermanos queridos, porque en estos tiempos, mis hermanos queridos, vea, si antes usted se agarraba así de la mano del Señor, así, estaba así aferrado al Señor, aférrese más en este tiempo, porque estamos en tiempos peligrosísimos. Y no quiero ser ahí como el tal Gary Lee, ¿no? Que está alerta, triple alerta, no. Es difícil encontrar a un hombre en semejante aflicción, mis hermanos queridos, perdiendo su riqueza, sus hijos, su salud y su credibilidad, porque hasta es que no falta, mis hermanos queridos, no falta que un momento de aflicción, no falta que ya hasta la esposa, los amigos, o sea, vea, la cerecita encima de, ¿cómo le dicen allá en México? Encima del pastel. Hasta los amigos, vea, hasta la esposa, vea, ya di algo y muere. Pero ya saben que la versión de la Septuaginta es más detallada cuando le dan la opción a la mujer a que hable, ¿no? Pero en la versión Reina Valera solamente dice: maldice a Dios y muérete. Pero en la Septuaginta, usted tiene, búsquelo. Job capítulo 2, versículo 9, si mal no recuerdo. Es así, larguísimo, un detalle. Y yo que estoy así, que y esto y el otro, pero tú y que esto, que lo hay, Dios mío, bueno, bendito sea el Señor. Es difícil encontrar a un hombre en semejante aflicción. Miren, Job perdió todo, mis hermanos queridos. Todo. Al ser incluso cuestionado por sus propios amigos, que le culpaban de tener pecado oculto sin confesar. Y también cuando nos pasa algo, no faltan los sectarios que van a decir: oye, es que tienes que diezmar. Oye, es que tú no estás acá viniendo a nuestra congregación donde hay luces psicodélicas. Es el G12. Imagínense. Cuando el texto menciona: y viste el propósito del Señor. Ahí tenemos la frase griega kai totelos kirio eidete. Sin embargo, mis hermanos queridos, Job no quedó en el abandono y la desesperación. Dios tuvo compasión de él, restaurándole y dándole una doble bendición. Miren, el apóstol usa la figura literaria llamada metonimia. Escúchelo, metonimia. Es decir, una palabra subordinada sustituye al objeto que desea expresarse, como por ejemplo cuando dices: respeta mis arrugas. O sea, eso significa mis años. Respeta mis arrugas. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero está hablando de años. En este caso concreto, la expresión totelos, que significa el fin, o mejor dicho, el objetivo, sustituye a la idea del galardón o el premio. El apóstol indudablemente quiso decir: ¿ya habéis visto el galardón o el premio que el Señor le dio a Job? Efectivamente, la escritura afirma que después de la prueba, Job fue bendecido ricamente por Dios.
donde corroboramos Job capítulo 42 versículos 10 y 17. Dios tenía un propósito para la vida de él, para la vida del viejo Job, que incluía la aflicción por la que aquel patriarca tuvo que pasar. Miren, el Señor, o sea, el Kyrio, como soberano absoluto, realizó ese propósito, y al llegar a la totelos, o sea, a la meta, premió a su siervo, quien había resistido hasta el fin. Tuvo ahí la, ¿cómo se llama? La expresión que acabé de mencionar, hupomone. Hupomone. Resistió hasta el fin. Parado, bien parado y sin titubear y sin maldecir a Dios. Para nada. Ese es el fin del Señor en el caso de Job, que ellos conocían bien por la historia bíblica. Dios tenía un propósito en la prueba de él. Dios permitió la prueba mientras fue necesaria conforme a su sabiduría, restaurándole luego de ella y otorgándole el galardón propio de todos aquellos que a pesar de sus aflicciones permanecen fieles. El galardón que Dios le dio a Job fue el doble de todo cuanto tenía en la prueba. Job capítulo 42 versículo 10 al 17 para corroborar. Cuando el texto menciona porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. Miren, la razón para un galardón tan grande es que el Señor, que es tan lleno de bondad, por cierto, literalmente es muy misericordioso y compasivo. Usted está pasando por una aflicción, mi hermano querido. Yo no le voy a decir pues que mañana es tu día. No. Si usted está pasando por una aflicción hoy, clave sus rodillas al piso. Clame al Dios de la gloria, Padre Santo. Mira, estoy pasando esta situación, esto, el otro, aquello. Y yo ya he hecho, porque no sea vago tampoco, y yo ya he hecho esto, el otro y aquello. Pero en medio de esa aflicción, Padre Santo, yo sigo confiando en ti. Indistintamente de qué me van a decir, yo voy a decir la verdad y yo voy a caminar de frente. Y yo voy a mirar así, la mirada en alto, sabiendo que el Señor está, acuérdense, está ya detrás de la puerta. Él está atento, Él está viendo cómo mi hermana Rubí Valencia se está comportando en medio de una situación adversa. Cómo mi hermano Víctor Macei está respondiendo ante una situación en donde le pasó de todo. Y quizás como el viejo Job, Dios está atento a ver cómo le va a mi hermano a mi hermano Matías Almada, allá en la, ¿cómo le llaman? La llantería, ¿cómo le llaman? La vulcanizadora, gomería, allá en Argentina. Él está viendo, él está atento. Y mi hermano que está ahí preocupado, ¿y cómo hago el pago de estos cheques mañana? ¿Y cómo le pago a los empleados? Y no viene, y ya me van a hacer, y me tiraron otra multa, y de repente vienen más gomerías, ¿verdad? Y me llegó, porque él está en Argentina, me llegó más impuestos sobre impuestos. Acuérdense del contexto, ¿no? Él está en Argentina. Y me cayeron impuestos, pero así, una montaña, ya es una Biblia, llena así, del porte de la Biblia, puros impuestos. Pero mi hermano Matías Almada no deja de confiar en el Dios de la gloria. Agarrado ahí de la mano del Señor, con la mano derecha y con la mano izquierda, con su esposa, quien lo ayuda hasta en los momentos difíciles, está ahí. Gloria a Dios por las familias cristianas. Y por las que no son cristianas, que se arrepientan, que crean en el Señor. La conjunción oti, que significa que, se usa aquí para introducir una oración subordinada, de modo que en este caso tiene una función continuativa. El apóstol se refiere a la misericordia y a la compasión del Señor. Miren, estas son características relacionadas con la fidelidad de Dios en lo que concierne a sus pactos. Debido a que Dios se ha comprometido a cumplir sus promesas para con su pueblo, ojo, estoy hablando de la Israel espiritual. Con respecto a la Israel étnica, física, geográfica, la que está en el Medio Oriente, arrepiéntanse, porque les puede caer el hacha tarde o temprano. Él es misericordioso y compasivo con el que ha caído en tribulación. El sustantivo o Kyrios, que traduce por el Señor, en este contexto debe tomarse como una referencia a Yahweh o Jehová. El adjetivo
misericordioso proviene de una palabra compuesta que es polus, que significa muy, mucho, grande. Y también la otra palabra es esplanchón, que significa entrañas, corazón, que significa gran corazón o grandes entrañas. De modo que el apóstol literalmente dice que el Señor es de gran corazón. El énfasis de dicha expresión, sin duda, es que el Señor es infinitamente compasivo y bondadoso, si lo traducimos ya al español. En los evangelios sinópticos, varias veces se usa el verbo splagnisomai, que significa tener misericordia en un contexto mesiánico. Los evangelios presentan al Mesías, al ungido de Dios, derramando su misericordia sobre la gente que está en gran necesidad. Mateo capítulo 1, versículo 42, para corroborar esta gran verdad. Capítulo 8, versículo 2 también. Capítulo 9, versículo 22. El apóstol Santiago parece recordar además las promesas antiguotestamentarias, particularmente en los Salmos 86, versículo 15, capítulo 103, versículo 8, capítulo 111, versículo 4, capítulo 130, versículo 7 y capítulo 145, versículo 8, si mal no recuerdo. Noten también que el contexto es escatológico, ya que el apóstol ha exhortado a sus lectores a ser pacientes con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Les recuerda además que habrá un juicio venidero y finalmente declara que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor permitió que Satanás quitase a Job todo cuanto poseía. En el tiempo de la epístola, los ricos estaban quitando todo a los pobres cristianos oprimidos. Pero del mismo modo que el Señor, lleno de misericordia y compasión, dio a Job una gran bendición, así también el creyente debe esperarla, pero después de la prueba. La compasión de Dios es una de sus perfecciones. Éxodo capítulo 34, versículo 6 y también Salmos capítulo 103, versículo 8. Mi hermano, ¿cómo usted sabe si verdaderamente alguien tiene un sentimiento fiel y leal en su corazón con respecto a otra persona? Hágalo pues, o permita que pase una situación difícil. ¿O acaso Dios no permitió que la Israel, perdone que voy a decir esto, por favor, la Israel pagana e idólatra en el Antiguo Testamento no permitió que caminaran por el desierto? ¿Y qué fue lo primero que ellos dijeron? ¿Acaso dijeron, bendito sea el Dios de la gloria porque nos sacó de allá de la esclavitud con Faraón? Eso no dijeron ellos. Ellos empezaron a quejar. Mis hermanos queridos, basta. Basta de quejarnos en situaciones difíciles, porque una vez más el Señor está detrás de la puerta y Él está viendo exactamente cada situación que nosotros estamos aconteciendo. ¿Se va a quejar o se va usted a gozar en las tribulaciones, como venía hablando nuestro hermano amigo y apóstol Santiago? Regocijaos cuando pasemos por dificultades o por situaciones adversas. Porque todo este tipo de situaciones difíciles producen paciencia. Lo único que va a salir de nuestro corazón en medio de la gran tribulación que podamos tener es lo que verdaderamente va a salir. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Si nosotros pasamos por situaciones difíciles, hay dos opciones que puedan salir. ¿Y por qué me pasa esto si yo me sé las confesiones históricas de la A a la Z? La de Westminster, la Bautista de Londres de 1689, el Catecismo de Heidelberg. Es más, me sé la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas. ¿Y por qué me pasa esto? Mi hermano querido, permítame decirle que si usted es cristiano y ya pasó por una situación difícil, prepárese para la siguiente, que va a ser más difícil. ¿Cuáles son los únicos cristianos que no están pasando por situaciones difíciles en este momento? Los que están en la ciudad de los que duermen. Los que están en el cementerio. Vamos al último versículo. Por cierto, mi hermano querido, en la carta se hizo la promesa de una corona de vida.
al que soporte la prueba con paciencia, aunque la higuera no florezca. Vea, se lo voy a leer. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Se lo voy a leer. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, óigalo bien, usted, mi amigo y hermano Demetrio Martínez, que está en México. Óigalo bien, mi hermana Omaira Bruno, que está aquí en Fairlawn, New Jersey. Óigalo bien, Juan Ignacio Pinto, que está en Chile. Óigalo bien. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Voy a repetir el texto. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Así que el apóstol trae a la memoria de sus lectores lo que Dios hizo con el viejo Job. El Señor permitió que aquel gran patriarca padeciera terribles aflicciones. Sin embargo, Dios manifestó su gran misericordia y compasión, llevando a Job a una meta de bendiciones. El mismo Dios que fue misericordioso y clemente con Job, lo sería con los lectores de la carta, y también va a ser con usted que está escuchando esta transmisión. Ciertamente todo creyente puede confiar su vida en las manos del Dios de la gloria, que es Padre de misericordias, como dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Ahora sí, el último versículo de esta noche, versículo 12, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Cuando el texto menciona esto, alabado sea el Señor. Alabe lo que no es de yeso ante todo. Santiago les dice literalmente: cesad de jurar. Mi omniete. Paren de jurar. Cesad. Frenen. Ya basta. Dejen de jurar. Este mandamiento parece ser total, ya que aunque el apóstol solo menciona ni por el cielo ni por la tierra, añade ni por ningún otro juramento. El propósito de por qué no se debe jurar es expresado mediante la cláusula para que no caigáis bajo el juicio, es decir, para que os libréis del acto de juzgar o ser juzgados. Es cierto que el cristiano no necesita jurar, porque su palabra es su garantía. El jurar es necesario solamente en una sociedad donde la verdad no es reverenciada. En una sociedad llena de corrupción. En una sociedad donde no conocen al Dios de la gloria. En una sociedad donde tienen un estado fallido. No cabe duda que entre los judíos había la costumbre de jurar para confirmar lo que decían. El juramento era necesario debido al hábito de mentir que se había hecho común a muchos de ellos. Se habían hecho tan mentirosos que tenían que apoyar sus palabras con juramentos. Las palabras del apóstol son prácticamente idénticas a las del Señor en el Sermón del Monte. Ustedes recordarán en Mateo capítulo 5, versículo del 33 al 37. Hay que entender el sentido de los juramentos para entender la prohibición que Santiago establece aquí. La práctica de pronunciar un juramento tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento. Abraham exigió que su siervo haga un juramento que lo comprometiese en el cumplimiento de buscar esposa para su hijo Isaac. Génesis capítulo 24, versículo 1 al 3 para corroborar. Miren, el mismo Abraham también juró a Abimelech que cumpliría su compromiso. ¿Dónde corroboramos eso, mi hermano? Ya eso ustedes lo vimos en... todavía no lo vemos acá, Génesis. Génesis capítulo 21, versículo 22 al 24. Jacob, es que me quedé pegado en el inglés. Jacob exigió juramento de José, su hijo, que llevaría sus restos a Canaán. Génesis capítulo 47, versículos 30 y 31. Miren, de la misma manera hizo José con sus hermanos. Jonatán, el hijo de Saúl, hizo lo mismo con su amigo y cuñado David. Génesis 50, versículo 25 y 1 Samuel 20, 17. Dios reguló en la ley la práctica del juramento, atendiendo al problema de quienes mentían y no hacían honor a lo prometido. Estableció que el juramento fuese hecho siempre en su nombre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 y también capítulo 10, versículo 20 para corroborar. Quien quebrantaba un juramento hecho en el nombre del Señor era
como perjurio. Un profano contra el nombre de Dios, quebrantando directamente el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7 para corroborar. Y hago una adición a lo que estoy mencionando. ¿Cuántos, entre comillas, apóstoles de este tiempo, profetas de este tiempo, y muchos que andan por ahí que dicen: es que el Señor me dijo que Víctor Massey iba a hacer una producción de pan y que iba a vender pan por todo Colombia? Este es tu año y el Señor me ha dicho, ve, así lo ha dicho. Dios no los va a tomar por inocentes. Ellos están, pero ya huelen a formol, ya, a azufre, ya. Quien quebrantaba, decía, claro, eso es un perjurio, mis hermanos queridos, si rompía el juramento. La prohibición de jurar falsamente aparece también: no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Levítico capítulo 19, versículo 12. Miren, el juramento quebrantado se convertía en maldición contra el perjuro. El que juraba por Dios se ponía bajo maldición en caso de incumplir la palabra dada bajo juramento. El Señor Jesús aceptó la disposición bíblica sobre el juramento y él mismo la cumplió, guardando silencio delante del sumo sacerdote hasta el momento en que fuese puesto bajo juramento. Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64. Los apóstoles siguieron también la enseñanza bíblica. Pablo usó expresiones de juramento para confirmar verdades que expresaba en Romanos, por ejemplo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Gálatas 1, 20. La evidencia más notable sobre el juramento es que Dios mismo confirmó su promesa con juramento. Pero, ¿por quién creen que juró Jehová? Pues por él mismo. Hebreos capítulo 6, versículo 16 al 18, para corroborar. Jesús afirmaba delante de todos que Dios había establecido el juramento solo por su nombre, y quien juraba en el nombre del Señor debía cumplir la palabra dada. El sistema farisaico de los tiempos de Jesús, que perduraba, por cierto, en los días de Santiago y sin duda se había introducido en algunos creyentes de la iglesia, era el de buscar una fórmula que les permitiera incumplir la palabra dada, la promesa hecha o la afirmación expresada sin incurrir en perjurio. Ellos enseñaban que no se producía el perjurio si no se mencionaba expresamente el nombre de Dios, basándose en el literalismo con que interpretaban y entendían la palabra de Dios, aplicándola según ese criterio. Levítico 19:12 corrobora esta gran verdad. Pero, mis hermanos, qué inmadurez por parte de ellos, ¿no? Intentar reírse en la cara de Dios. Es impresionante. Números capítulo 30, versículo 2. Por tanto, cualquier juramento en que no estuviese implicado el nombre del Señor se consideraba como una promesa de menor entidad y no era preciso un cumplimiento tan meticuloso como para la hecha bajo juramento en el nombre de Dios. La gente había aprendido el sistema farisaico y juraban para apoyar sus afirmaciones y confirmar sus compromisos por el cielo, por la tierra y con cuantas otras fórmulas más, ¿no? Si la promesa se hacía sin intención de cumplirla o si la afirmación no era cierta, no incurrían, según ese criterio, en el pecado de perjurio, porque no se había hecho en el nombre de Dios. Perdón. El apóstol quiere detener esa práctica, por tanto dice: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. El apóstol refleja la fe de la iglesia primitiva tocante a la inminencia de la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra. Recuerden, mis hermanos queridos, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Sencillo. Mi hermano Víctor Massey, yo quiero que me fíe aquí el día de hoy 5 panes porque no tengo para comer, no tengo dinero, así que fíeme 5 panes. Pero el viernes a las 3:25 de la tarde yo aparezco y yo le doy el valor de sus panes. Que tú sí sea sí, que tú no seas no. Yo no necesito decir: oiga, mi hermano Víctor, usted sabe que yo soy cristiano. ¿Ve? Por Dios le juro que yo le pago. Y de paso ni aparezco el viernes. Es más, nunca más me vio el hermano Víctor Massey. Recuerden, que tú sí sea sí, que tú no sea no.
Cuando el texto menciona ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, mis hermanos. Algunos hacían el juramento por el cielo. Esa fórmula convertía el incumplimiento del jurado en un perjurio, condenando al incumplidor como si hubiese jurado en el nombre de Dios. Lo que da contenido al cielo es la presencia de Dios y el lugar de su trono. De manera que, por eso es que, ¿se acuerdan cuando, por ejemplo, Nehemías capítulo 9, Esdras capítulo 9 y Daniel capítulo 9, cuando se arrepentían, cuando hacían la oración públicamente, decían, Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Ellos tenían eso por costumbre. Claro, porque ellos sabían que arriba estaba el trono de Dios en su idea o en su hebraísmo. Bueno, decía que lo que da contenido al cielo es la presencia de Dios y el lugar de su trono. De manera que jurar por el cielo equivalía a jurar por Dios. Otros juraban por la tierra como que si estuviese desconectada o no tuviese una relación con Dios mismo, sin darse cuenta que Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Y aquí viene la parte que ellos no recordaron o no lo leyeron. Isaías 66, 1. Y la tierra estrado de mis pies. Esa parte como que no la recordaban. Dios es el dueño de la tierra y está vinculado con ella como creador mismo que es. Jurar por una propiedad es jurar por el dueño de la propiedad. Por tanto, todo juramento hecho por la tierra es un juramento hecho en el nombre de Dios. Todo quebrantamiento de una promesa jurada por la tierra es un acto de perjurio que trae las mismas consecuencias que un juramento hecho directamente en el nombre del Señor. Cualquier otra fórmula de juramento siempre estará relacionada con Dios. El apóstol exhorta a los creyentes a no jurar por cosa alguna. ¿Prohíbe jurar absolutamente? No, no lo hace. Noten que se está refiriendo a no hacerlo por algunas cosas, como si esto no tuviese importancia en un entorno de influencias farisaicas que no habían sido abandonadas. Dios estableció en su palabra, concretamente en su ley, el juramento por su nombre, mis hermanos. Por tanto, si a un creyente se le pide la confirmación de lo que dice, por ejemplo, en un juicio, jurando por Dios, no comete ningún pecado si lo hace. Incluso en los, ¿cómo se dice? Un juicio. En un juicio, aquí en Estados Unidos, cuando ya van a jurar o mandan a llamar a los testigos, le ponen la Biblia ahí, hacen que pongan la mano sobre la Biblia. Claro que hay personas que, pues imagínense, mis hermanos queridos, que no son cristianas, pero se hacen llamar cristianas, que ponen su mano sobre la Biblia. Nunca te he sido infiel. Tantos, 20 años contigo y nunca te he sido infiel. Y esta persona ya ha tenido vida doble en voz baja y nadie se ha enterado. Terrible, mis hermanos queridos. Pero así está la situación. Las personas que observan el cumplimiento fiel de la palabra dada no necesitarán confirmación alguna mediante un juramento, porque el dicho del creyente es suficiente garantía. No debe de haber, en palabras de un salvo, una doble intención, que es una forma de mentir. La ética cristiana, que en algún momento haremos un estudio de esto, la ética cristiana y la experiencia sobre la seguridad de sus palabras hace innecesaria cualquier confirmación, porque la experiencia de quienes le conocen no le permiten dudar de lo que dice o de lo que expresa en su palabra. Mis hermanos, hasta aquí ha concluido el estudio, y antes de pasar al set de preguntas, bueno, ¿quién va primero para las preguntas? ¿Qué le parece mi hermano Matías? Matías Almada, si se encuentra ahí mi hermano Matías, puede habilitar su micrófono. Ahí está. Acá estamos, hermano. Mi hermano Matías, vea, se la voy a poner facilita. Cámara 1, cámara 2, cámara 1, ahí está. ¿Qué personaje del Antiguo Testamento es usado como un ejemplo de aflicción y paciencia? Habacuc, ¿verdad? O Noé. Cuéntenos, mi hermano querido. Bueno, era el hermano Job, el viejo Job. Era impresionante ver cómo Satanás le quitó absolutamente todo, pero menos su fe en Dios. Es un ejemplo que tenemos que tomar nosotros, tener siempre en nuestra mente. Solamente a veces estamos contentos con recibir todo lo bueno de Dios, y cuando recibimos lo malo nos quejamos o ponemos en duda muchas cosas.
Por eso debemos tener presente siempre esta palabra. Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad porque Él ha vencido al mundo. Yo tengo una pregunta a vos, David, a ver, porque es algo que nos pasa a todos. ¿No has tenido una aflicción a punto de haber llorado? Bueno, sí, gracias por la pregunta. Qué bueno, la última vez que yo lloré fue cuando yo me enteré que bueno, un compañerito de mi hija, ahí en la escuela, lamentablemente aquí en Estados Unidos pues ya están permitiendo muchas cosas pues que nosotros los cristianos no compartimos. Ya ustedes saben, no voy a entrar mucho en detalle porque pues después censuran este lindo estudio, pero es buena la pregunta que me hace mi hermano Matías. Sí, la última vez que yo me enteré, eso fue la semana pasada, me enteré que a este muchachito no tiene ni 6 años. Perdón, no tiene, a ver, tiene 6 años, no tiene todavía 7 años. Recién ahora en noviembre va a cumplir 7 años. Y lo están hormonizando, le están metiendo hormonas, porque lo están queriendo transformar de niño a niña. Y ya saben, le dejan crecer. Esa fue la última vez que yo lloré, eso fue la semana anterior. Qué buena pregunta y qué buen... Sí, mi hermano querido, ese Job, mi hermano querido, ese Job aguantó de todo. Y es lo que yo les vengo diciendo, mis hermanos queridos, si no tenemos nosotros esa empatía o esa compasión por lo que le pasa al prójimo, indistintamente si sea cristiano o no sea cristiano, mis hermanos queridos, examinémonos. Pero mi hermano, bueno, solo Dios tiene la última palabra. Gracias, mi hermano Matías. Abrazo grande. Bueno, va el siguiente. Mi hermano, no sé, mi hermano Víctor Macei. ¿Qué le parece, mi hermano Víctor Macei? Puede habilitar su micrófono. ¿Qué actitud cristiana deben manifestar durante la opresión los creyentes? Bienvenido, mi hermano Víctor Macei. 193 países lo escuchan. No me asustes, por favor. Muy buenas noches. Qué bueno saludarles, qué rico. Un abrazo para nuestros hermanos en el lugar del planeta Tierra donde se conecten. Qué rico que estén acá. Mi hermano David, pues yo lo que estoy aprendiendo hoy es que es la paciencia, esa actitud cristiana. A ver, yo no quisiera ser tan polémico, pero a veces se pone uno a pensar y recibe las preguntas también de parte de Dios, creo, y pues las quiero compartir. Por ejemplo, venga, existen personas en el mundo que no son cristianas, que muestran ese atributo de la paciencia. Sí, aparentemente, ¿no? Sí. Existe el malo que espera pacientemente para hacerle daño a su víctima. Tremendo, ¿no? Existe la señora, sobre todo en la antigüedad, no ahora, pero en la antigüedad, la señora que soportaba con paciencia una vida de maltrato de su esposo. Las abuelas conocíamos historias de maltrato y aguantaban por amor, porque tocaba, porque no tenían para dónde coger y aguantaban. Si no lo podemos llamar paciencia, por lo menos llamarlo aguante. Bueno, ¿y cómo es la paciencia de la que nos está hablando Santiago a nosotros? Porque es una paciencia en medio de la opresión, en medio de la tribulación, en medio de un pija-girot, como ocurrió en la salida del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Entró por un desfiladero, por un acantilado, por una estrechez, un pija-girot, pero era una ruta de Dios. Y a veces son cosas que Dios también permite. La paciencia, como tú nos estabas enseñando, es macrotsumeo, del griego, es resistir, es tener un ánimo perseverante, es un espíritu largo y también llaman, o sea, un aguante, pero tiene que ser el espíritu. No puede ser el mismo aguante, la misma paciencia de otros sin Cristo. Tiene que ser un descansar en Cristo en medio de una aflicción, en medio de una situación desafiante, pero es ser capaces
Es que es diferente cuando yo voy por la oscuridad solo por un bosque que no conozco a cuando voy con el amigo que igual no tenemos la luz prendida, pero él conoce el camino, él ha pasado por ahí. Y yo voy por Cristo en mi vida, por ese Pijajirot. Entonces es una carga depositada en él. Eso es lo que me recuerda a Mateo, ¿no? Mateo, tú eres el que es a Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis cargados, yo os haré descansar. Es esa llevar entre comillas una carga que realmente es saber depositarla a los pies de Él, depositarla en Él. Es esa paciencia. Porque de otra manera es imposible aguantar, tener paciencia porque esa paciencia es sostenida en el tiempo, no es una paciencia por un minuto. Decía un maestro, perdónenme que ya me alargué, que soportar el peso de un vaso con agua por 2 minutos no es mucho, pero ponga ese vaso con agua por 8 horas, 10 horas en la mano y verá cómo usted ya se levanta humeciendo el brazo y ya va pesando demasiado y ya se va agachando y no va siendo capaz. Es decir, se trata de paciencia y de una vida en Cristo porque es toda una vida. Y ese aguantarse toda una vida, esa no es humanamente posible. Tiene que ser ayudado, soportado, vivificado en Cristo. Y yo quiero que esta palabra la reciba alguien hoy, que no es tu capacidad, es la capacidad de Dios viviendo en ti para permanecer fiel, permanecer en gozo con Él. Y esa no es humanamente entendible, no es intelectualmente explicable. Muchas gracias. Amén, amén, aleluya. Wow. Vea, mi hermano, aquí todos vamos aprendiendo. Aquí todos vamos aprendiendo y lo más importante, va saliendo exaltado el Señor Jesús. ¿Quieren un ejemplo de macrotumeo y de jupomone? Ahí lo tienen ahí conectado con nosotros. Véalo ahí, Birlet Mena. Mi hermano Birlet desde Nicaragua. Oh, Dios mío, mi hermano, ¿qué no ha aguantado? ¿Qué no ha aguantado mi hermano Birlet Mena desde Nicaragua y ahora aquí en California, Estados Unidos? Y desde Nicaragua, la misma gente que se hace llamar cristiana, incluso de este lado en Estados Unidos, echándole piedra. Pero ahí está él, ahí está de testigo. Y por otro lado, estamos los hermanos en Cristo animándolo. Dale, mi hermano, el Señor está contigo, el Señor ya viene, no desmayes. ¿Cómo te ayudo? Déjame ayudarte, ya te voy a llamar ahorita. Y él, ahí está bien la Mena, sino que tiene dañado su micrófono, por eso no puede hablar, pero él sí puede escuchar. Macrotumeo y jupomone. Ahí está el hermano Birlet. Que aguante. Eso de ahí no es de él. Eso se lo aseguro. Ese aguante, para que tenga ese aguante, eso solamente viene de Dios. Y no es que le quiero echar flores al hermano, ni que tampoco lo quiero hacer un Juan Calvino o un Martín Lutero. No. Aquí todos somos pecadores. Pero eso que le está pasando al hermano es una evidencia de que Dios está al control de todo. Que Él es el soberano. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Pues ayudar, a empujar para que Él prosiga la meta. Y cuando ya venga nuestro Señor, estemos con el galardón. Claro, ya todos llegamos, todos chivoleados, todos así aguantados, Él sin manos, y por el trabajo incluso que está teniendo, todo así, todo ensangrentado, todo, ya, pero llegamos. Y estamos allí. Y ahí lo vamos a ver también al hermano Pablo, Santiago, imagínense, a Matías, pero bueno. A Matías Almada, ¿no? Mi hermano que está aquí presente. Mi hermana Rubí. Usted sigue, mi hermana Rubí. Y con usted ya concluimos esta noche el estudio. Escúchelo bien. ¿Qué ilustración agrícola de paciencia es dada para animar a esperar pacientemente el retorno del Señor? Bienvenida, mi hermana. Usted apunta a todo. Usted impecable. Bienvenida. Sí, gracias, hermano. Buenas noches a todos. Bueno, la ilustración que hace Santiago en este caso es a tener paciencia, así como el agricultor tiene paciencia para esperar las primeras lluvias y las lluvias tardías.
las primeras lluvias, que son las que en ese caso hacían germinar la semilla, y las lluvias postreras o últimas, que eran las que hacían que el fruto creciera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos tener paciencia todo el tiempo, y que en ese inter puede parecer que no ocurre nada, pero el Señor está trabajando y al final va a haber un fruto, una recompensa. Maravilloso, mi hermana querida. Así mismo. Miren, usted me hizo acordar de las palabras de nuestro hermano Pablo. Ustedes lo pueden anotar, segunda de Timoteo. Esa frase, mi hermano querido, es célebre. Segunda, es más, esa la puede poner, a ver, si ya tiene en la entrada de su casa, la puede poner también la otra, la que les mencioné a la mitad del estudio, en el cuarto. Esta la puede poner en el pasillo de su casa. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Apúntelo. Segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y lo leo. He peleado la buena batalla. Y es que así vamos a estar como nuestro hermano Pablo cuando lleguemos a la meta final. Ya después de que hemos pasado por todas estas tribulaciones. ¿Qué peor gran tribulación puede pasar a una persona que el mismo hecho de no ser cristiano? Pues, imagínense. O usted está sellado por el sello de Dios, en el cual es el Espíritu Santo. O sea, usted es un escogido. Usted es un cristiano. Usted es un creyente. Usted es parte de los escogidos. Usted es parte de la novia de Cristo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día, y no solo a mí, no solo a mí. Ahí está mi hermana Rubí, ahí está mi hermano Víctor. No solo a mí, dijo Pablo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Acuérdense de esas palabras, mis hermanos queridos, hoy septiembre 2 del año 2024. Acuérdense de esas palabras, que esas son las mismas palabras que vamos a repetir más adelante cuando ya nuestro Señor venga. Así que ahí donde ustedes están, vamos a agradecer, vamos a despedirnos de oración. Amado, bendito Padre Celestial, gracias te damos. Qué maravilloso estudio, cómo me he gozado en el Señor Jesús. Qué bellas palabras, qué bello texto. Qué enseñanza más enriquecedora, qué edificante. Gracias, Padre Santo, porque en tu misericordia tú habías preparado este tiempo para que nosotros nos podamos, entre hermanos y amigos, conectar y aprender esta bella enseñanza. Gracias, Padre Santo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias te doy también por la vida de mi hermano Birlev, en general, por la vida de mis hermanos, todos los que yo conozco, mis hermanos en Cristo. Pero quiero hoy pedirte en oración por la vida de mi hermano Birlev. Qué aguante que tú le das, Padre Santo. Es impresionante cómo a pesar de todo lo que pasa, no cuelga los guantes. Pero es que Rocky Balboa está en pañales comparado con mi hermano Birlev. Qué aguante que no eso no es por él. Eso es tu Santo Espíritu que lo está sosteniendo en medio de todas estas tribulaciones y aflicciones que le está pasando, no solamente en su vida personal, sino también en su trabajo. Te ruego por su vida, Padre Santo. Sé que tú lo tienes siempre presente, pero tú eres el soberano y tú sabes hasta cuándo permites que lo expriman como naranja. Padre Santo, gracias por la vida de todos los hermanos que están escuchando este mensaje y también están escuchando de todas las cosas que pasaron los patriarcas, los profetas y también el viejo Job. Y ahora también mi hermano Birlev, que es verdad que él es pecador como yo, es verdad, pero tú estás trabajando en su vida. Gracias porque hemos aprendido dos términos importantísimos, macrotumia y hupomone. Gracias, Padre Santo, porque este estudio lo vamos a atesorar en nuestro corazón, pero lo vamos a poner en práctica y lo vamos a recordar cada vez que pasemos por situaciones exógenas y adversas en esta vida. Ahora nos vamos a despedir. Vamos a descansar para iniciar una semana. Bueno, para los demás hermanos ya es martes, pero para mí hoy ha sido feriado acá en Estados Unidos. Pero
Vamos a empezar una semana. Te rogamos que nos acompañes en esta semana, que sea fructífera y que no nos tiemblen las piernas ni callemos cuando vayamos a predicar tu santa palabra. Y si nos tiemblan las piernas, que sea de respeto y reverencia cuando compartamos el mensaje de salvación. Te suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias, que el Señor me los bendiga y nos vemos el próximo miércoles o jueves, si el Señor lo permite. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Feliz noche. Bendiciones.